Muy bien, pues muchísimas gracias, querida Monse. Estoy como en casa y eso es una ventaja añadida y el que además abráis la puerta a otros aspectos más allá de la cartografía o de otras cuestiones similares, que esté presente la música es de agradecer, porque lo más curioso es que Juan Rodríguez de Fonseca, como buen mecenas que era, pues no es que yo no tengo idea de que él fuera músico ni cantor, como no oficiaba misa, no acudía ni a coro, pues posiblemente era un dote que Dios no le dio. Pero sí que tenemos constancias, o por lo menos sabemos de lo que era la vida musical en la Catedral de Palencia. Me he centrado aquí por unas sencillas razones. Estuve indagando, bueno, que se publicó en un libro, el famoso libro de chirimías de la Catedral. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de encontrar cosas. Después, a continuación, sobre ceremoniales de campanas, que también va a salir otra publicación, y bueno, pues me encontré alguna de estas cosas muy curiosas. La verdad que es un archivo imponente, del que tengo noticias. Se van a llevar todo al archivo diocesano, lo van a fundir, parece ser. En fin, pero es un archivo imponente. Vamos a ver si esto funciona. Bueno, pues se ha dicho que no. La flecha, sí, ¿no? La flecha. Vale. Bueno, pues para ambientarlo primero, esto es lo que pudo escuchar Juan Rodríguez de Fonseca en Palencia. Bueno, no vamos a escucharla completa, pero fíjese el procedimiento que utiliza, es la entonación en castellano, salve, la salve solemne, primer modo, y luego, en esta voz superior, está haciendo el tema que ha aparecido aquí en valores largos. La, sol, la, sol, fa, mi, re, do, re. El tema, mismo tema. Bueno, este era un procedimiento muy habitual en la música de esta época. Bien. Lo primero que nos encontramos dentro de la riquísima documentación, aunque sea, es este libro de estatutos, que es una especie de compendio de misceláneo de muchas cosas, donde aparecen incluso pues normas, cuestiones sobre las costumbres y hábitos del clero catedralicio, y en una página determinada está la toma de posesión del obispo don Juan Rodríguez de Fonseca, donde posiblemente no fuera él, porque esta gente tenía sus secretarios particulares, que es lo que tomaban quieta y pacíficamente posesión de sus propiedades. Bueno, pues hacía unos juramentos a la ciudad, un juramento sobre libertades y costumbres, otro homenaje y juramento a la ciudad, y por último, lo que era preceptivo para tomar posesión y hacer un juramento a los estatutos capitulares. Este es el libro, un libro muy voluminoso. Bueno, también existen dos cosas, yo aquí no he entrado porque creo que no es de mi incumbencia, sobre diezmos, sobre alcábalas, sobre concordias y capitulaciones, todo eso está en este archivo. Pero lo más interesante, he dicho antes, como hombre que tenía dinero, ¿no? Pues el famoso Trascoro lo que hace es hacer una fundación con mucho dinero para que todos los sábados del año se cante una salve, dotado con esa cantidad, que es bastante dinero, 80 ducados, con todas las autorizaciones y misas cantadas, etcétera, etcétera. Y esa es la imagen que tenemos de nuestro protagonista en ese mismo espacio del Trascoro. Bien, y este es donde yo ahora me voy a parar, que es el contrato del reloj con el flamenco Pedro Taragier, que estaba en Burgos. Es curioso porque había varios maestros relojeros en Burgos,
por petición expresa, ojo, lo dice así en la documentación, que es esa que tienen a su izquierda, por un precio de 15.000 maravedíes, donde tenía que pagarle pues, toda la manutención de los trabajadores. Y lo más curioso es que salen fiadores el famoso Felipe Bigarni y otro ensamblador de aquí de Valladolid que se llama Pedro de Guadalupe. Tenía que construirse unas campanas con sus mecanismos, sus autómatas, y vemos a ese guerrero con el mazo que debía golpear la campana del reloj, con sus esferas a la calle y fases de la luna, ¿de acuerdo? El procedimiento de un autómata, pues la verdad que podemos encontrar ahora mismo estos personajes en la colegiata de Medina del Campo, los maragatos famosos, lo podemos encontrar en Paredes de Nava, hay un negro, hay un pequeño autómata, eso al exterior. Y al interior pues también existen el papamoscas de Burgos o el papamoscas de Palencia, que hay otro en la propia catedral, aunque sea posterior. Pero lo que se pide en este contrato es que se haga un papamoscas, un reloj dentro de la catedral, que posiblemente no es el que está ahora, que es posterior, pero conectado al reloj de la torre, que no es la torre actual, porque esta torre actual se acabó hacia 1516, se hizo más alta, etcétera, etcétera, y por tanto la campana que existe ahora en la torre se hizo más tarde, en 1524, por Juan Díaz y Pedro de Bárcena. O sea, todo esto ha desaparecido desgraciadamente, pero tenemos este maravilloso dibujo donde vemos cómo era la estructura del reloj de este gran esquilón con sus decoraciones. No sé si lo ven por aquí. Ese formato así alargado se llama esquilón, sus decoraciones, y este mazo que el autómata tendría un mecanismo conectado al reloj de la torre para golpear la campana y dar las señales horarias. Y por supuesto, otra cosa que se está poniendo y que luego en el siglo XVIII es recurrente, es ese reloj con sus horas, aquí ven la mano, va indicando la hora, con la numeración 3, 4, ese típico, y las fases de la luna que teóricamente debía ir ahí. Esta es la situación actual de la torre de la Catedral de Palencia, que no tiene nada que ver, insisto, con la que conoció Juan Rodríguez de Fonseca. Un momento. Bueno, este Pedro Talagier, la profesora Redondo Cantera, hizo un estudio del que hizo en la iglesia de la Santa Cruz de Medina de Rioseco, o sea, que trabajó en la provincia de Valladolid y Palencia. Los contratos son un poco decepcionantes para el que estudia este mundo, porque lo que te piden es que el ancho de la caja donde está el mecanismo, que tenga buen funcionamiento, pero no especifica nada más, ni el número de muescas que tienen las ruedas, bueno, que no tiene nada. Vale, pues esta campana que ven aquí es la actual del reloj, que tiene un nombre muy curioso, se llama el zarambombón, supongo para imitar onomatopéyicamente un sonido grave de la campana del reloj, pero como ven es posterior, la hizo Pedro de Bárcena y Juan Díez y pesa unos 4.000, 3.500 kilos, la anterior era más pequeña. Esta es la campana del zarambombón, esos 3.500 kilos, y con siempre esas referencias al Papa y a Carlos V. O sea que, como ayer veíamos, Carlos V aparece en bastantes sitios, aunque este fuera posterior a Rodríguez de Fonseca. Y este es el famoso mecanismo que está en el crucero sur, en la cara oeste del crucero sur del transepto de la catedral, está en esa balconada del Triforio, con tres personajes. Estos son los tres personajes, un león a la izquierda, este personaje que tiene un nombre también despectivo, yo no sé si porque es la figura de negro con ese sombrero de copa, y un soldado con vestidura clásica, con su escudo, y que en su mano derecha golpea la campana de las horas. Aquí detrás hay otra campanita que es para los cuartos. Este personaje negro le llaman el papanatas. Supongo que es algo peyorativo, la figura de este papanatas. ¿De acuerdo? Y esto es lo que... ¿Cómo funciona? Está dando los cuartos el león. Y ahora el soldado está dando las horas.
El que mueve la boca, o sea, como el papamoscas de... Esos son sí. A ver, tú esto tenga que restaurarlo algún día, porque, bueno, pues ese es el famoso papanatas. ¿Qué más pudo escuchar cuando fuera? Que no sabemos cuándo ni cómo, yo por lo menos no lo sé, el bueno de Rodríguez de Fonseca a su catedral, ¿no? Y atender a su cabildo. Pues el primer personaje que me parece muy interesante es este Martín de Ribaflecha o Martín de Ribafrecha, otras veces, nacido a finales del siglo XV y que murió en 1528. Eh, los datos de sus primeros años de vida se desconocen por completo. Se sabe que estuvo en Calahorra, posiblemente fuera de esa zona, y fue tentado rápidamente por Valencia y vino en 1503. Y aquí desarrolló toda su actividad profesional con muchos problemas. Además, el cabildo, yo creo que todo el mundo en general, se hacía contrato para todos. O sea, si a una universidad le vendían una vaca para que comieran los colegiales, hacían contrato, por si acaso la carne estaba mala. Bueno, pues para los compromisos profesionales de su labor de este señor hacían contrato. De hecho, hay un contrato donde se especifica todas las tareas que tiene que realizar. ¿Cuáles eran esas tareas de Martín de Ribaflecha? Pues fundamentalmente enseñar música. Tenemos que pensar una cosa. Los rezos de maitines que se podían, bueno, esto está estudiado, a las 7 de la mañana, que eran los rezos más largos, con un frío de invierno, en una catedral sin calefacción, pues o acudían los secretarios de los canónigos o acudían los capellanes. Y estos capellanes eran los que tenían que salmonear, tienen que cantar los salmos, las antífonas, es decir, todo el trabajo desagradable lo tenían que hacer estos capellanes y muchos de ellos, las advertencias son constantes, no sabían música o cantaban muy mal. Entonces al bueno del Martín de Ribaflecha le tocaba enseñarles música. Es uno de los aspectos más importantes del contrato o enseñar a cualquier criado o cualquier persona del cabildo. Y por supuesto tenía que enseñar a lo que era la cantera de futuros músicos, como eran los seises, se llaman así, porque eran 6 niños de coro que en un momento dado pues empezaban a cantar ciertos versículos o ciertas antífonas y tenía que estar también al cargo de 4 cantores de las 4 tesituras vocales, tiple, contralto, tenor y bajo. Eso es lo que se especifica. ¿Dónde vienen los problemas? Pues que a este señor, yo creo que no le gustaba enseñar y son constantes los apercibimientos, llamadas, multas que recibe por desatender esta misión que era la más importante. ¿Qué ocurre en un momento dado? Pues que le echan. Le echan y el cabildo, bueno, pues debía ser difícil encontrar un músico de la calidad de este señor y le vuelven a readmitir, le vuelven a echar, le vuelven a readmitir y finalmente, pues, bueno, reconocen lo que había sido su labor y es jubilado y muere al poco tiempo, se jubila el 15 de junio y muere el 24 de junio de 1528. ¿Qué tenemos de señor Ribaflecha? Pues la música que conservamos fundamentalmente está en un manuscrito que se halla en la Catedral de Tarazona. Tarazona es un archivo para los músicos interesantísimos del siglo XVI. Una colección de música desde los reyes católicos hasta más allá de la mitad del siglo XVI, con piezas únicas. Está el famosísimo libro de coro, el 2-3. Se llama así 2-3 porque era un solo libro, pero en un momento dado lo separaron por la mitad y sacaron 2 libros de coro porque los niños no podían transportar esos libros tan pesados. Se ha restaurado, ahora está unido y se llama 2-3. El bueno de Ribaflecha está en el manuscrito, en el códice 5, que no está digitalizado. No he podido encontrar fotografías porque no está digitalizado, con lo cual me va a tocar un día ir a Tarazona a consultar este códice. Y está un repertorio en latín
Bueno, la grabación no es muy buena, así que prefiero no seguir. Podemos obtener de la documentación que existe en la Catedral de Palencia pues el nombre de esos músicos que estaban a sus órdenes. Él que recibía el título no de maestro de capilla, sino de cantor, hasta mediados del siglo XVI no se llamaban así. Tenemos el sochantre, que se jubiló en 1510. La figura del sochantre es muy interesante porque no solo es el que rige el canto llano, no la polifonía, sino el canto llano, sino que el sochantre es la persona que se encarga de decir todo lo que se tiene que hacer litúrgicamente cada día del año. Por ejemplo, y al hilo de lo que contaba al principio, los campaneros bajaban al coro en un momento en la misa mayor a preguntarle al sochantre, ¿y hoy cómo tocamos las campanas? Y el sochantre decía, pues tenéis que no sé qué, les describía toda la faceta. O sea, el sochantre tenía ese doble papel de regir un poco también la liturgia de ciertos elementos o ciertos protagonistas de cada catedral. Esto no ocurre solo en Palencia. Por ejemplo, en Sigüenza ocurre lo mismo y en otras catedrales. Bueno, tenemos también otro nombre de otro sochantre que le sustituye. Tenemos una serie de cantores, un tal Gervás o un Alonso Hernández de Sagún. Y fíjense en lo que es el tráfico de influencias que diríamos modernamente. El maestro se trae músicos de donde procedía en su origen. Conocemos también el nombre del organista, Alonso Bermúdez de Portillo, que le sucede otro mucho más famoso que fue García de Baeza. Y fíjense que en los informes del Cabildo dicen por su mucha habilidad y suficiencia, es decir, con eso ya tenía alcanzada el puesto. Incluso sabemos quién afinaba los órganos. Órganos que posiblemente, en esta época se llamaba en plural órganos cuando podía ser un solo instrumento, órganos que no acompañaban, no es el concepto que tenemos modernamente, sino que alternaban con los cantores. ¿Por qué? Pues porque se decía, no estaban a tono natural o a tono de capilla. Es decir, uno tenía una afinación y otros podían estar cantando con otra afinación. Bueno, aquí tienen la relación de obras, aparte del Códice de Tarazona, en la Biblioteca de Cataluña y en la Colombina, esos motetes y un Benedicamus. Y ojo porque hay una profesora, no voy a decir el nombre, inglesa, que ahora está en la Universidad Autónoma de Barcelona, que lo confunde, yo no sé por qué, hizo esta hipótesis con un tal Juan Martín de Navarrete. No tiene nada que ver Martín de Ribaflecha con Martín de Navarrete. Pero bueno, lo importante es decir, ¿qué queda aparte de su música este señor? Pues tuvo una fama que a pesar de esos desencuentros con el Cabildo, le hicieron que tuvieran eso, in ecclesia palentina cantator, et in arte musice tan practice, o sea, tan teórico como práctico, único, doctísimo, o sea, una persona doctísima, muy preparada, sutil, sapiente, o sea, una persona que dejó un pozo, una fama post-mortem, que era un músico realmente, bueno, pues de primer nivel, más allá de la suficiencia habilidad que hemos visto. O incluso en un tratado de 1533 de Mateo de Aranda dice de Ribaflecha, racionero de la Iglesia de Palencia, todos lo sabemos, por ser, al igual que Juan de Espinosa, maestros en música, quienes reprendiesen a aquellas personas que careciendo de música hablasen de ella, es decir, el que no sepa, que no hable, que no meta la pata. El epitafio, la verdad, que tiene su miguilla. Bueno, aquí tenemos un Benedicamus Domino, sacado en este caso de la transcripción que hace en mi época de zaragozana era don Pedro Calahorra, que publicó en la Institución Fernando el Católico, de esos manuscritos 5, 2 obras. Y el último, ya caballo, casi incluso ya fuera del contexto de la etapa de Rodríguez de Fonseca, es Juan García de Basurto. Hago referencia a él un poco para cerrar el círculo. También posiblemente fuera riojano, que estuvo en Tarazona, en el Pilar, y que llegó a Palencia. Es decir, ¿qué tenemos que pensar o leer de todo esto? Pues que Palencia, la dotación de esas plazas musicales o de cualquier plaza canonjía estaba muy bien dotada. Es decir, Palencia económicamente había mucho dinero. Solo pensar Tierra de Campos, el trigo, pues eso era una fábrica de hacer dinero. Entonces, claro, no solo ahora, en 1616, me quedan 2 minutos. Cristóbal de Isla no se mueve porque encima le hacen canónigo y cobra dinero más que otras catedrales, como podía ser el Pilar de Zaragoza. Después, en esa carrera de ascenso, pues llegó a ser músico, maestro de capilla de la emperatriz Isabel, estuvo en Toledo, fue nombrado de
maestro de capilla de Felipe II, sea una carrera realmente impresionante. O sea, hablamos de otros políticos, pero los músicos también hacían carreras. También volvemos al Tarazona del Códice 5, con 2 obras, una misa pro defuntis, que hasta ahora se ponía en duda, en la Juan Mars en Palma tiene otra, y en Viena existen otras, y luego, como era tan famoso, evidentemente, el vihuelista Diego Pisador, en su libro de música de vihuela, o Esteban Daza en el Parnaso, que eran los 2 vihuelistas de los 6 que hay de referencia en el siglo XVI, pues transcriben obras. Esto era también una práctica muy habitual. Pero, desgraciadamente, no hay ninguna grabación por ahí del bueno de Basurto. Solo hay una versión adaptada para órgano que hizo Bruno Force. No hay nada de música. Es decir, curioso que un músico tan importante, con una carrera tan importante, no existan grabaciones. O sea, por eso insisto que es algo que queda ahí pendiente. Esa es una transcripción que hace Pedro Calahorra del Dic Nobis Maria. Y el procedimiento es igual, es una música muy homofónica, vertical, es decir, las voces están cantando todas al mismo tiempo, lo mismo, menos aquí en esta resolución de la cadencia, o aquí, con esa, lo que se llama en contrapunto, parte débil, parte fuerte, para hacer la cadencia, pero es todo muy vertical. Era la polifonía que se hace en esa época en toda España. Bien, y para acabar, doy un salto a Burgos. Sé que me estoy saliendo de la cronología o del título propiamente, pero este es uno de los donde se ponen las posaderas, o ponían las posaderas en el coro bajo, los racioneros, capellanes y niños de coro catedral de Burgos. Misericordia es donde ponían el culete de la silla, pero lo que es la silla, del asiento, tenemos esta taracea maravillosa donde tenemos un grupo de instrumentistas. Los instrumentistas en esta época de Rodríguez de Fonseca no tenían una nómina fija en la nómina de cualquier catedral. Eran personas que se contrataban ad hoc para tal día, fundamentalmente el día del Corpus. En Burgos lo mismo, de hecho hay un acta donde se pide, por favor, a algún canónigo más espabilado que tuvieran un grupo de ministriles, se llamaban así este conjunto de instrumentos, en la nómina. Y claro, eran muy costosos. Además eran muy reivindicativos porque hacían contratos por 6 o 10 años y al año siguiente estaban ya pidiendo un aumento en su sueldo. Porque es que me llaman de Burgos, porque me pagan el doble, y con eso pues iban cada año subiéndole el sueldo y cobraban más que cualquier otro músico de la catedral. Bien, aquí tenemos una chirimía tenor, una corneta curva, no sé si llega a ver, una figura, no sé si femenina, con una partitura escrita que suena, un sacabuche y otra chirimía, y 2 personajes de adorno, ahí con un libro embozado ahí, tapándose la cara. Bien, ¿por qué pongo esto? Pues porque lo que vamos a escuchar ahora es música que pudo escuchar o en Burgos o en Palencia similar, y que tenemos ese testimonio escrito de una melodía para este conjunto instrumental en esa época. Evidentemente, Andrés de Nájera debe ser el autor. Ya saben que luego esta sillería tuvo una reforma a finales de 1520 y tanto, después hubo otra reforma a finales del siglo XVI, se añadió la sede del arzobispo, se debieron correr, las cresterías, hubo bastantes cambios. Pero bueno, conservamos afortunadamente unos documentos, en este caso gráficos y musicales, que no suenan, pero que en su momento sonaron así. Ay, perdón. Bueno, pues esta música, si nos atenemos a la cronología de realización de la sillería, es lo que sonaba en esas catedrales, o en concreto en esta última catedral
en la que estuvo Juan Rodríguez de Fonseca. Muchas gracias.